Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Como todos los domingos, hacemos un repaso de una semana que ha sido, bueno, arrancamos marzo con muchísimas noticias, muchísimas situaciones que han llamado a nuestra atención y bueno, a veces nos gustaría ampliar nuestro alcance e incorporar más noticias, pero hemos seleccionado tres. Sin embargo, es importante mencionar de arranque que bueno, precisamente cuando sale publicado este episodio se cumple el 10º aniversario de la muerte oficial de Hugo Chávez. Y claro, de alguna manera, pues es como un evento también que hay que incorporarlo en la historia, sobre todo en la cultura política de la América Latina de nuestros últimos años, y sobre lo cual, por supuesto, sigue girando, a pesar del tiempo, sigue girando muchísimas versiones, controversias, el manejo también comunicacional del gobierno en su momento fue un tema que también sobre el cual pudiéramos volver quizás para las próximas ediciones con una sección en particular sobre esto y sobre todo cómo se vivió en otras latitudes este incidente. Pero bueno, para comenzar, bueno, hemos tenido también esta semana noticias pues, de varios desencuentros diplomáticos y uno de ellos, quizás uno de los más salientes por la magnitud que se le ha dado, ha sido sobre todo el llamado a retiro de embajador del Perú en México. Dina Boluarte decide, incluso de esto hace un evento que es muy poco habitual dentro de la cultura diplomática del Perú, que es digamos, institucionalmente ha sido desde siempre un servicio exterior muy profesional, con unos cuidados especiales a la hora de atender crisis diplomáticas y particularmente sale Dina Boluarte casi que en cadena nacional justificando la medida de retiro del embajador. Y claro, eso por supuesto ha generado controversias, no tan solo en el seno de Perú y Ecuador, sino también de la Alianza del Pacífico, que recordemos que es otro de estos organismos importantes dentro de la integración regional, que bueno, de alguna manera pues trastoca la rotación pro tempore de presidencias que debería ocurrir de la presidencia pro tempore que tiene actualmente Andrés Manuel López Obrador hacia el presidente o presidenta del Perú. En este sentido, pues me gustaría tu apreciación de arranque, Manolo, ¿cómo valoras esta situación que no es nueva, que ha venido increciendo en las últimas semanas, pero que llega a un punto en que, bueno, se suspenden prácticamente el trato diplomático y se pone en el más bajo nivel con una encargaduría de negocio? Bueno, mira, es muy interesante desde la perspectiva mexicana y desde la perspectiva del gobierno de AMLO, porque si algo se caracteriza estos 4 largos años ya de presidencia, es cierto alejamiento, ¿no? de la política internacional. Andrés Manuel López Obrador se jacta de no realizar viajes fuera del país y mantener una diplomacia muy, muy distante, pero que sin embargo yo diría que ha habido dos momentos en los que la diplomacia mexicana se ha mojado. El primero fue cuando acogió y mandó un avión para acoger en el exilio a Evo Morales, ¿no? Claro, disculpa un poco la nota aquí Sí, de traducción para otras latitudes de América Latina. Cuando Manolo dice mojarse, es decir, que toma partido, ¿no? exacto, muy bueno, Exacto. sí. Exacto. Entonces, él claramente se implicó en el conflicto interno que vivió Bolivia en los dos últimos meses y medio del año 2019, dando asilo a Evo Morales. Y también el segundo momento fue precisamente este diciembre pasado, cuando claramente en la situación de crisis que vivía Perú, ofreció al presidente Castillo la embajada de México en Lima para que se refugiara. Hay que recordar que era hacia donde se dirigía Pedro Castillo después de aquella pantomima, ¿no? de querer disolver el Congreso, y que no logró llegar a la embajada porque el propio séquito presidencial le entregó a la policía. O sea que, pero ahí estuvo la militancia, digamos, pro el presidente Castillo, como antes
pro el presidente Evo Morales de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, yo creo que esto me parece interesante, esta intervención, ¿no? Cuando Andrés Manuel López Obrador no ha dicho nada de lo que está pasando, y de esto vamos a hablar más adelante, en El Salvador, o de lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Que creo que son situaciones especialmente complicadas, ¿no? Y ahí México calla, ¿no? Esto por un lado. Y la segunda cuestión, la que te referías y que tiene que ver con la posición de esta política exterior de México en términos de alianzas regionales y demás, yo creo que México siempre ha estado preso de un dilema entre el viejo panamericanismo y el viejo antiamericanismo, ¿no? Porque la relación con Estados Unidos siempre ha sido muy complicada, y una nota también de esta semana que sabemos es la inversión, la fortísima inversión de Tesla en Monterrey, ¿no? Para la fabricación de sus automóviles, ¿no? O sea, que por un lado, y también los acuerdos que se están llegando en términos migratorios, ¿no? O sea, que por un lado hay este guiño a Estados Unidos, ¿no? Pero por otro, la reconstrucción llamémoslo, del orden latinoamericano está siempre en quehacer y en entredicho. Y esta decisión ahora del gobierno peruano de retirar el embajador en la Ciudad de México, yo creo que es muy, muy seria, ¿no? Y que afecta enormemente a la proyección de ese eje que se quiso construir en contraposición al ALBA bolivariano. Y ahora que has citado a Chávez, ¿no? Pues que en el caso mexicano, yo creo que hiere, no sé si de muerte, pero hiere gravemente este intento, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Aparte que es importante también tomar en cuenta que las propias declaraciones en sí mismas tienen un espíritu muy poco edificante. Evidentemente es normal que digamos, la situación del Perú es particularmente compleja. Digamos, ha tenido importantes situaciones que podríamos tener opiniones. Incluso la misma OEA se ha reunido ya en 3 ocasiones para debatir la crisis institucional y, digamos, las protestas en Perú. Y es comprensible que existan opiniones, desencuentros, pero es que, claro, el nivel, si vemos las declaraciones, tienen un fuerte posicionamiento ideológico por una parte, pero también no tienen ningún espíritu constructivo. Fíjate que, Y, por ejemplo, para y leerle. fíjate, Ujú, sí, no, y fíjate que México fue el paladín de la famosa doctrina Estrada, ¿no? Por la que total, no había que meterse en los asuntos internos, ¿no? de un país claro, soberano, ¿no? Y eso funcionó durante muchísimo tiempo en la política exterior mexicana, ¿no? Y ahora se claro, y que, contradice. y que sobre eso incluso lo comentamos en su momento cuando hubo este episodio sobre la CELAC, ¿no? Y me gustaría leerle a nuestra audiencia lo que dijo López Obrador, ¿no? Y abro comillas, lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en el Perú y México, son las élites, las mismas de siempre, la oligarquía que prevalece, que están acostumbrados a robar, a saquear a sus anchas, utilizan a los gobiernos para facilitar el saqueo, el robo, y cuando un agente del pueblo, refiriéndose a Castillo, llega al gobierno, ahí se me ha cargado la página, cuando llega el gobierno, buscan de todas las maneras para desestabilizar ese gobierno. Buscan de alguna manera que el mismo pueblo al mismo pueblo le hacen la vida imposible, ¿no? Aparte de llamar presidenta espuria, ¿no? Un poco más, poco menos, ¿no? Un argumento bastante, digamos, más que todo ofensivo, sobre todo a la gestión de Dina Boluarte, que convengamos también que llegó a la presidencia con los mismos votos de la fórmula electoral con la que llegó Castillo. O sea, digamos, no fue puesta por un grupo empresarial o una facción del ejército la puso allí, ¿no? Entonces, es un poco que algo llamativo. Y me gustaría también tu perspectiva, Marisabel, con respecto a cómo pudiera tener una implicación esto en el ámbito también regional, ¿no? Porque ciertamente ralentiza de forma inédita también lo que es la transición de mando de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo evalúas tú esta particular situación ya en el ámbito más regional, Marisabel? Yo diría que hay dos formas de ver cómo la región está respondiendo, no solamente a la crisis del Perú,
sino en general el proceso de deterioro democrático, de la institucionalidad democrática en Latinoamérica. A mí me parece que lo que señala Manolo es clave. Hay un doble estándar, hay una doble moral y hay una selectividad a la hora de definir la política exterior en el caso mexicano. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Se interviene cuando son aliados ideológicos, cuando forman parte del mismo eje. Pero caso contrario, vemos su cercanía con Cuba es ya, no es que es evidente, es que es parte de una dinámica política. Vemos como el partido del presidente López Obrador está en sintonía con el régimen de La Habana, hay intercambios constantes. Y dicho sea, esto no es que sea preocupante porque haya una conexión, es que precisamente cuando se le ha pedido que se exprese sobre la cantidad de presos políticos que hay en Cuba, mm, ahí sí no podemos intervenir, eso es un asunto del gobierno cubano. A mí me parece que eso lo que señala es que tanto en México como en otros países de la región no hay un verdadero, un genuino interés por, yo no creo que se trate de preservar la democracia, sino de alertar sobre los peligros que están viviendo algunas democracias que ya son de por sí frágiles. Entonces, lo que tenemos claro con respecto al gobierno de López Obrador es que es muy selectivo a la hora de intervenir por el bien de, no de la democracia, sino de los gobiernos que son sus aliados ideológicos. Por eso todo ese discurso de oligarquías y toda esta cuestión bien trasnochada, que a la hora de la verdad, a mí lo que me parece es que lo que se está vislumbrando en México es un proceso iliberal. Claro, y que aparte de eso también es llamativo porque en líneas generales trastoca unas relaciones bilaterales. Bueno, como mismo la misma Cancillería peruana lo ha dicho, ¿no? Bicentenarias, o sea, digamos, las relaciones bilaterales entre Perú y México no tan solo tienen un componente político, sino que tienen un componente sociocultural de muchísimos años y que lamentablemente se pone en riesgo. Además que también, si hacemos una revisión en los últimos 10 años, recuerdo aquella desde 2013, cuando hace ya 10 años, en esa sesión del Foro de Sao Paulo, precisamente Lula declaraba y comentaba que esa alianza del Pacífico está organizada con un claro componente ideológico. Claro, en aquella época era la época de los Peña Nieto, de Santos, Piñera, en el caso del Perú, Ollantumala. Y decía, bueno, es que esta gente son precisamente los que están haciendo los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y quieren fracturar ideológicamente la integración suramericana, ¿no? Y fíjate, ¿no? Lo que son las paradojas del destino, cómo se giran las tornas, ¿no? Eso bueno, es una expresión un poco hispánica, pero sí de alguna manera muestra un poco cómo se muestra muchas veces este tema de la dualidad, ¿no? El criterio selectivo con el que se comportan algunos gobiernos, que muy bien mencionabas, Marisabel. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.